Bueno, pues eskerrik asko eta egun on danori, badaki zapatu edala, es sábado, nos cuesta a todos. Tenemos más posibilidades de cometer errores cuando estamos cansados o cuando estamos relajados, así que, bueno, es de lo que os voy a hablar hoy. Como decía Sose, efectivamente, de equivocarse también se aprende. Sé que es un tópico y que muchas veces, pues bueno, pues caemos en cierta complacencia, en cierta condescendencia hacia nosotros, hacia los demás, cuando decimos, bueno, es que equivocándonos es cuando aprendemos. Sí y no. Hay de todo, ¿no? Hoy lo que voy a intentar es no tanto daros una charla muy técnica, muy filosófica sobre lo que es el error, pero sí generaros una pequeña reflexión, que penséis en aquellos momentos en los que os habéis equivocado, que penséis en cómo os equivocáis, que es la parte más importante, y que luego, pues bueno, pues de ahí podamos sacar unas conclusiones para que podáis marcharos por lo menos este fin de semana, esta tarde de sábado maravilloso y mañana domingo, pensando, oye, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué pasa en mi equipo? ¿Qué pasa en mi organización cuando me equivoco, ¿no? Porque de cómo gestionemos el error va a depender mucho la capacidad de innovación que tengamos. Y la capacidad de innovación entendida como algo muy genérico, la capacidad de innovación de una empresa, pero también la capacidad nuestra de adaptarnos, de hacer cosas distintas, de manejarnos en estos entornos de incertidumbre, donde todo puede pasar, donde ya prácticamente no tenemos la seguridad absolutamente de nada y tenemos que estar siempre como atentos a ver qué es lo que narices va a pasar, ¿no? Bueno, pues tener una buena gestión del error, saber cómo reaccionamos, qué es lo que nos pasa, qué ocurre emocionalmente, no solamente en mí, sino también en mi entorno y en mi organización cuando nos equivocamos, pues nos puede ayudar mucho a que cuando efectivamente metamos la pata, la metamos bien. Bien, y de eso es de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar hoy. Vale. El título de la ponencia, el serio, es este, la cultura del error y su impacto en la innovación. Voy a ver cuál es. Este no. Tenía otro texto alternativo y es este. Dime cómo te equivocas y te diré cuánto innovas. No quedaba muy serio y me parecía que, bueno, para que apareciese en el programa oficial de la página web, este le daba como más prestancia y más. Incluso tenía un segundo, que es este. Cuando te equivocas, ¿te escueces o te enriqueces? Que os sonará también alguna historia publicitaria, ¿no?, de nuestra época. Porque de esto se trata, te escueces o te enriqueces. Y de eso es de lo que vamos a hablar, ¿no? De realmente cómo nos equivocamos. No es tanto el cuánto, sino el cómo. Porque el cuánto, al fin y al cabo, esto se cae por su propio peso. Nadie quiere equivocarse, sobre todo porque el error, porque el fallo tiene un coste a muchos niveles. En las empresas, evidentemente, tiene un coste económico y eso siempre hay que mirarlo porque la sostenibilidad, la cuenta de resultados se puede ver muy afectada si efectivamente hacemos del error algo sistemático que sucede constantemente, pero también tiene un coste emocional. Y tiene un coste que va mucho más allá de que en el momento me sienta mal, de que me dé miedo, de que pase vergüenza. Tiene un coste también porque la cultura organizacional, que es de lo que voy a estar hablando todo este ratito, está muy vinculada a lo que sucede cuando nos equivocamos y a cómo se gestiona, sobre todo en los equipos. Vale, otra obviedad. La forma en la que gestionamos el error está muy vinculada a nuestra experiencia, al conocimiento acumulado. Cuando los factores, cuando los contextos se mantienen más o menos estables, vamos generando una serie de experiencia que es de esos pequeños errores que nos ocurren todos los días, ¿no? Como cuando cocinamos, pues bueno, ya sé que si está el aceite muy caliente me va a pasar no sé qué, con lo cual la siguiente vez voy generando un conocimiento nuevo, un aprendizaje de estos que se llaman de primer orden, que lo que hacen es que, bueno, pues que vayamos acumulando experiencia. En entornos organizacionales y empresariales se llama know-how, que queda mucho más chulo, ¿vale? Pero es lo mismo, al fin y al cabo. En euskera se llama escarmentue, que a mí es una palabra que me encanta, porque en el castellano escarmiento tiene una especie como de connotación negativa, de has aprendido por las malas, sufriendo. Sin embargo, en euskera escarmentue tiene un punto muy positivo, que es eso, es esa experiencia acumulada de alguien que ya tiene una trayectoria dilatada, muchísima experiencia, y que efectivamente ya sabe cómo se hacen las cosas. Entonces, el escarmento es algo que se buscan. Ayer hablábamos de la captación del talento, ¿no? Pues bueno, pues normalmente cuando se intenta captar talento se busca gente con eso, que esté escarmentada. Y que si además se ha equivocado, se haya equivocado bien. Y es más, es incluso interesante que se haya equivocado alguna vez. Porque ahí es cuando realmente empiezas como a conocerte, ¿no? Eso que se llama también salir del espacio de confort. Bueno, pues el error, el fallo nos lleva siempre ahí. Y lo que os decía, cuando los factores o cuando el contexto en el que nos estamos moviendo es estable, más o menos se va repitiendo, los cambios son pequeñitos, imperceptibles, no hay grandes catástrofes, no hay grandes pandemias, no hay grandes caídas de mercados, no hay grandes crisis de componentes, pues bueno, más o menos nos podemos manejar pues bueno, con esa experiencia y con ese know-how.
El problema viene cuando los factores y el contexto efectivamente no son los que deberían ser. Y ya veremos un poquito cómo realmente podemos ser capaces de gestionar desde ahí la capacidad de innovación. Porque ¿cuándo vamos a demostrar que somos capaces de innovar, de hacer cosas de forma distinta? ¿Qué tenemos que hacer previamente? Que es de lo que se trata la charla de hoy. Bien, ¿qué ha pasado? He borrado igual. Hay muchos sectores que trabajan mucho en la prevención del error. Si hubiese por aquí alguien que trabaja en prevención de riesgos laborales y demás, sabrían que realmente tener un historial de error es fundamental, porque es lo que te va a permitir no volver a cometerlos, porque si hay una cosa que realmente es del género tonto es cometer el mismo error 2 veces. Entonces, sobre todo en aquellos sectores en los que el error tiene consecuencias fatales, sector médico, sector, por ejemplo, de la ingeniería civil, imaginaros si hacemos sistemáticamente errores de cálculo, ¿no?, a la hora de construir un puente o una estructura de una autopista. Entonces, aquellos sectores en los que realmente el error tiene un coste terrible, suelen trabajar mucho en la prevención del error. Hasta el punto de que, mira, os he traído un ejemplo. Esta es un listado de los errores que se pueden cometer cuando tomas medicación única y exclusivamente por las consecuencias o por el contexto relacionado con el sistema de trabajo. Es una barbaridad. El embalaje, que el que ha estado haciendo el carretillero no haya dormido bien, o sea, es decir, lo tienen previsto absolutamente todo. Porque llevan mucho tiempo equivocándose, porque se cometen muchos errores y porque existen sobre todo una cosa muy interesante que son los contextos de obviedad. Los contextos de obviedad son aquello que para ti, que eres conocedor de tu ámbito y de tu sector y como farmacéutico, o como médico o como ingeniero, lo das por supuesto, te parece lógico, se cae por su propio peso. ¿Vale? Pero la experiencia nos viene a decir que incluso en esos contextos de obviedad hay que tener mucho cuidado porque los niños siguen poniéndose la bolsa dentro de la cabeza y porque cuando se vas a tomar un café en McDonald's ahora están obligados a poner cuidado que el café está caliente, no te lo tires por encima que te quemas. Porque lo que nos parece obvio y evidente a muchas personas, a otras personas no se lo parece tanto. Entonces hay que tener en cuenta estos contextos de obviedad y, por lo tanto, tienes que tener muy bien identificado cuáles son los errores que has cometido, o los que pueden cometer tus clientes, o los que pueden cometer los usuarios. Entonces, buscan todo tipo de causas. Si os ponéis a mirar este documento, realmente hay cosas bastante curiosas. Lo que sucede es que no lo puedes controlar todo. Por eso, si os fijáis, después de cada epígrafe siempre aparece otros, 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 otros. Porque la cuestión es que el error, por mucho que lo preveas, por mucho que hayas aprendido, por muy escarmentado que estés en el sentido de que tienes mucha experiencia, realmente va a seguir ocurriendo. ¿Cuál es tu capacidad de prever absolutamente todo lo que va a suceder? Pues entre 0 y nada. Entre 0 y nada. Es de lo que se trata cuando hablamos, pues eso, de entornos bunny, de entornos VUCA, ¿vale? Cuando hablamos de incertidumbre, de que ya no sabemos lo que va a pasar, de que tenemos que estar preparados para cualquier cosa, porque ya los factores y el contexto no se repiten, van cambiando. Entonces, el aprendizaje que hacemos en el pasado es probable que no nos sirva para evitar los errores del futuro. Así que hagamos un ejercicio de aceptación de que el error va a existir. Y que además las probabilidades de que el que meta la pata seas tú también son muy altas. Que eso también hay que trabajárselo y de eso también vamos a hablar ahora. Porque ahora vamos a empezar a hablar de decir, vale, hemos metido la pata, aceptamos y encima he sido yo, que soy el jefe o la jefa, o que soy la más lista, o la que más sabe de esto, o la más experta. Bueno, pues empecemos a asumir también con un poquito de humildad que efectivamente te vas a equivocar y además no sabes dónde, ni cómo, ni cuándo. Y aquí es cuando empezamos ya a hablar de cosas serias, ¿vale? ¿Cómo gestionamos el error? Lo primero que tenemos que hacer es, primero, algo que parece muy obvio y muy lógico, y es darnos cuenta de que nos hemos equivocado. Que no es tan fácil, no siempre pasa. ¿Por qué? Os voy a poner un ejemplo. Vale. Esta es una publicación de la American Society of Medicine, ¿vale? La Sociedad Americana de Medicina. Es un informe del año 99 que coge, bueno, traduce al inglés errare humanum est. Eso que ya decían los antiguos, pues bueno, pues efectivamente al día de hoy en el siglo XX todavía seguía pasando y en el XXI pues todavía más. Vale, la Asociación Americana de Medicina se dio cuenta de que había un montón de pacientes, en torno, calculaban que fijo 45.000, pero estimaban que podrían ser hasta casi 100.000,
Los americanos, que todos los años se morían por errores, es decir, por infecciones que sucedían en el entorno hospitalario. Y les preocupaba un montón, evidentemente. Empezaron a investigar sobre la cuestión, sobre cuáles podrían ser las causas, y se dieron cuenta de que el vector de contagio de estas bacterias hospitalarias era su propio personal médico. Entonces, el Cedar Sinai, que os sonará mucho de las series americanas y de las películas, que es un hospital buenísimo, en vanguardia siempre en cuanto a procedimientos quirúrgicos y demás, donde se van a operar pues, todos los ricos y demás, se tomó el tema muy en serio y entonces internamente hicieron un estudio, estuvieron viendo con qué frecuencia se lavaban las manos su personal médico. Para aprobar la carrera de medicina en Estados Unidos tienes que tener un 9 sobre 10 en lavado de manos, que es una asignatura muy importante, evidentemente. Y se dieron cuenta de que su personal médico no se estaba lavando las manos tanto como deberían, que andaban en torno entre un 6,5 y un 8. Decían, pues esto no puede aprobar. Cuando fueron donde sus supercirujanos a decirles, oye, mirad lo que está pasando, los cirujanos decían, ¿nosotros? No, imposible. Si yo me lavo las manos muchísimo. Si yo soy un super mega cirujano profesional, si me sale todo muy bien, si yo soy casi Dios, yo soy el que salva vidas, ¿cómo realmente me estás diciendo que la culpa es mía? Culpa, otro concepto interesante cuando hablamos de error, ¿no? Bien, pues la cuestión es que los médicos y la gente que estaba haciendo el estudio en el Cedar Sinai al final tuvieron que hacer, pues bueno, pues ponerles ante la evidencia, sacar el espejo, y lo que hicieron fue tomarles un cultivo bacteriológico a todos de sus manos y allí había de todo, de todo, de todo. Entonces ya a estos cirujanos tan maravillosos no les quedó más remedio que bueno, pues que asumir que efectivamente ellos estaban siendo el vector de contagio, ¿no? Con lo cual se implementaron ya medidas pues, bueno, pues de generar pues, bueno, una buena cultura de higiene y demás. Ahí lo que tuvieron que hacer es enfrentarse a una cuestión muy, muy importante. Primero, a los sesgos inconscientes, que son aquellos que nos hacen creer que efectivamente nos lavamos las manos más de lo que lo hacemos realmente. Y luego también otro sesgo inconsciente, y es el apego que sentimos hacia nosotros mismos y hacia lo bien que hacemos las cosas y hacia lo mucho que sabemos. Apego acaba en ego y no es casual. Entonces, el ego es un gran problema muchas veces para asumir o incluso para darnos cuenta de que efectivamente hemos podido cometer un error. Entonces, pues bueno, cuando hemos cometido el error, lo primero que tenemos que hacer es eso, es darnos cuenta. Si trabajamos ahora, que se lleva mucho cuando se habla de liderazgo, decir, es que el líder humilde. El líder humilde no es una cuestión de bondad, no es una cuestión de buenismo, es que la humildad es el único antídoto que tenemos para hacer frente al apego, al ego, que nos hace ser tan ciegos muchas veces, ¿no? Y no darnos cuenta de muchas cosas que tenemos aquí delante, que los demás puede que estén viendo y que nosotros no. Y ahí voy al segundo elemento. ¿Cómo podemos trabajar este darnos cuenta? Primero, conociéndonos bien, trabajando el autoconocimiento, trabajando nuestra humildad, asumiendo que efectivamente, pues bueno, pues quizás la forma en la que yo pienso, mi mindset, el modo en que yo entiendo la vida, pues bueno, pues tiene que estar siempre abierto a cambios, a mejoras y a otras sugerencias, ¿no? Entonces, trabajar el autoconocimiento es muy importante, trabajar nuestra humildad entendida desde ahí, o sea, decir, bueno, pues igual no tengo toda la razón, es muy importante. Si eso falla, siempre nos queda el comodín del público, y el comodín del público en entornos organizacionales y empresariales es que tengas una buena cultura de feedback. Que aquello que tú no eres capaz de darte cuenta por ti misma, tengas un equipo de colaboradores, tengas una organización en la que alguien te lo pueda decir. Y te lo pueda decir sin miedo a las consecuencias. Entonces, trabajémonos nuestro autoconocimiento, pero trabajemos también que nuestro entorno más cercano, si tenemos, pues bueno, pues en casa, en el trabajo, en donde sea, realmente exista esa posibilidad de que aquello que yo no estoy viendo, pues otros me lo puedan hacer ver. ¿Vale? Dos formas para la primera parte, que es eso, darnos cuenta de que hemos cometido un error, ¿vale? A ver si ahora no me equivoco, ¿eh? Nos hemos dado cuenta, hemos cometido un error. A ver, los de la generación X que comentábamos ayer, os suena, ¿verdad? Que le ponéis hasta nombre y música. La cagaste por Lancaster, o sea, es decir, has metido la pata y la has metido hasta el fondo. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Si vemos a Burt Lancaster, aquí parece, os da la sensación de que este hombre transmite que se acaba de meter la pata, de que la ha cagado hasta el fondo y que... Madre mía, que no. ¿A que no? ¿A que esta corporalidad no transmite lo que realmente nos pasa cuando tenemos ese momento de decir, tierra, trágame? La he cagado.
porque no trabajamos normalmente, es decir, ni somos así, unos felicianos, ni tenemos esta felicidad como Burl Lancaster, sino que somos seres emocionales. Y la emocionalidad, que normalmente está vinculada al error, al hacer las cosas mal, al fallo, no es esta precisamente. Si todos trabajásemos en Shangri-La y fuésemos monjes budistas, pues igual sí que tendríamos la posibilidad de implementar en nuestras vidas como leitmotiv el Be Water, my friend. Y no pasa nada, ¿no? Pero no es el caso, no es el caso. Normalmente, incluso en aquellas organizaciones sanas que cuentan con una cultura organizacional en la que la gestión del fallo se trabaja de forma intencional, incluso allí van a aparecer esas emocionalidades que son las peligrosas y que son las grandes enemigas de la innovación, de la capacidad de hacer cosas distintas, de cambiar y demás. Porque lo más fácil o lo más lógico o lo más normal es que cuando nos equivoquemos nos pase como a Orestes. Este es Orestes, un griego, ¿vale? Que cometió el mayor de los pecados, la cosa más fea que se puede hacer, que es matar a su madre. ¿Vale? Que es esta que estaba allí, Agripina o Agrimonte, o no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, la cuestión es que mató a su madre y Apolo, que era el jefe, pues mandó a quienes, a las tres furias. Estas son las tres furias, las erinias que llamaban los griegos y que los romanos llamaban las tres furias. Vale, pues cuando nos equivocamos, cuando metemos la pata, sobre todo cuando lo que metemos la pata es un error gordo de estos que sabes que va a tener un montón de impacto, las tres furias aparecen. Y aparecen siempre. Las tres furias son estas: el miedo, la vergüenza y la culpa. ¿Os suena, no? Pues las tres furias están siempre y nos van a acompañar siempre, por muy monje zen que seamos o por muy Burl Lancaster que seamos. Es decir, aunque tengamos un autoconocimiento maravilloso y sepamos tal, en el momento en que metamos la pata van a aparecer. La cuestión es el poder que les vamos a dar. Y esa es la cuestión. La gestión emocional que hagamos de esas tres emocionalidades, que no me gusta hablar de emocionalidades tóxicas, pero sí de emocionalidades que tenemos que gestionar nosotros. Porque como no hagamos una buena gestión de estas emocionalidades a nivel individual, incluso a nivel organizacional, tendremos un problema. Y tendremos un problema muy grande con nuestra capacidad de innovación. Entonces, la segunda parte de la charla, que me quedan 10 minutos, y voy a ser puntual porque se lo he prometido a Sose, vamos a hablar de eso, de cómo podemos hacer a nivel individual, pero también a nivel organizacional, que es la parte que más interesa para las empresas que estáis aquí, que os dedicáis pues, bueno, a la innovación de forma sistemática, cómo podemos gestionar esto. Primero hay que distinguir, porque son tres y aunque parezca que a veces no tenemos muy claro si tengo miedo, tengo vergüenza, tengo culpa, las tres son muy diferentes, ¿vale? El miedo normalmente suele ser la primera que aparece. Y el miedo es el miedo a decir, Dios mío, ¿qué me va a pasar? Es el miedo al castigo, a las consecuencias que va a tener sobre mí. Me van a echar una bronca, me van a despedir, me van a poner una demanda o no me van a mandar más pedidos, ¿vale? Ese es el miedo. El miedo se refleja siempre hacia nosotros mismos. Las personas que tienen una buena gestión emocional incluso saben dónde la sienten en el cuerpo y a veces el cuerpo les puede servir incluso A nivel organizacional, el miedo también sabéis lo que es. Cuando hay una cultura de miedo dentro de la empresa, lo primero que se tiende a hacer es intentar ocultar lo que ha pasado porque me da miedo al castigo. Entonces, que no se entere nadie. Si en nuestra organización el miedo manda, si dejamos que la furia y el miedo campe a sus anchas y encima la alimentamos, porque solemos reaccionar ante el error desde el castigo, desde la culpabilización, desde te vas a enterar, lo normal es que el error y el fallo se oculte. Y los que trabajáis con metodologías Lean o los que trabajáis con metodologías Agile, sabéis que el error, lo importante es detectarlo cuanto antes mejor. Y ese detectarlo pasa por asumir y por decir que efectivamente he cometido un error. Ese es el miedo. La vergüenza es otra emocionalidad también que nos hace sentir muy mal. Yo, por ejemplo, la vergüenza la siento aquí y sobre todo se me pone todo esto como muy... ¿Vale? Yo la siento ahí. Pero a nivel organizacional también nos va a sonar que la vergüenza normalmente es la que lleva a decir ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que soy un mal profesional. Van a pensar que este departamento no hace bien las cosas. Van a pensar que... Es decir, ya estás poniendo el foco en lo que los demás van a pensar de ti. Porque la vergüenza normalmente lo que hace es demostrar la disonancia, la diferencia, la brecha que hay entre la imagen que yo quiero proyectar y lo que realmente hago. Y lo que los demás están pensando. ¿Vale? Entonces, la vergüenza pone siempre el foco en el otro.
tiene que ver mucho con nuestra imagen pública, tiene que ver mucho con el prestigio de las organizaciones, tiene que ver con la fama o con la marca, ¿no? o el posicionamiento incluso para los del marketing digital de nuestras empresas o de nuestros productos. Y por último es la culpa. La culpa también es una emocionalidad presente, todos nos sentimos culpables en muchos momentos, la cuestión es cuando la culpa la dejamos que realmente nos domine o que domine a la organización. La culpa ya está poniendo el foco también en el impacto que está generando este error. Y es cuando empiezas a pensar de decir, ostras, es que esto va a suponer no sé cuánta pasta, es que esto supone que el trabajo de los últimos 6 meses desarrollando este nuevo prototipo no vale absolutamente para nada. Es decir, empiezas a ver ya las consecuencias que puede tener en tu entorno, en los clientes, en los procesos, en la propia organización, a nivel económico, a nivel pues eso, técnico, lo que sea, del impacto, es decir, que está generando aquello que has hecho. Buenas noticias y malas noticias. La mala noticia es que estas están siempre. Llevan desde la antigüedad, o sea, es decir, desde Orestes hasta hoy siguen todavía las 3 furias campando. La buena noticia es que tenemos la capacidad de gestionarla. ¿Cómo podemos gestionarla? Y vuelvo otra vez a la diapositiva anterior, de 2 formas. A nivel personal, desde un autoconocimiento, de saber realmente cómo impactan en ti, porque no todas impactan igual en todo el mundo. Hay personas que somos más sensibles a la culpa, otras se mueven más en entornos de miedo y otras se dejan más llevar por la vergüenza. Tengo que saber cómo impactan en mí, cuál es la emocionalidad que siempre me surge, o la que primero me viene, la que más me impide. ¿Por qué? Porque realmente estas 3 furias no te dejan avanzar, vienen, te agarran y tu capacidad de movimiento, tu capacidad de hacer cosas distintas automáticamente se va a ver anulada, porque estas tiran para atrás. Estas son de no te muevas, no hagas, no propongas, no digas, porque vas a meter la pata, porque otra vez lo vas a hacer. A nivel individual es un drama, pero a nivel organizativo es la parálisis, es la muerte, la capacidad que vais a tener de cambiar. Si dejáis que en vuestra organización estas 3 campen a su ancha, pues bueno, pues os tendréis que dedicar a hacer, no sé, churros. Porque si queréis innovar y hacer cosas nuevas y hacer cosas distintas en una organización en la que estas 3 mandan y tienen secuestrado todo vuestro equipo, pues va a ser muy difícil que realmente seáis capaces de hacer cosas distintas. Seguimos. Os voy a contar la historia de Simon, ¿vale? Es un ejemplo de cómo se puede mantener a raya las 3 furias, ¿vale? Es una historia real. Simon, además es que cuando lo empiezo a contar os va a sonar porque ha sido como trending topic hace unos meses, ¿vale? Simon es el técnico de riesgos de un banco que es el Banco Nacional de Noruega. ¿Os empieza a sonar ya? La noticia fue bastante famosilla hace, me parece que en enero o en febrero fue cuando salió aquí bastante repetida en prensa. Vale, Simon es un técnico de riesgos con una amplia experiencia y él trabaja en el Banco Nacional de Noruega, que es como el Banco de España, pero en Noruega, el que guarda, digamos, toda la pasta del gobierno de Noruega, que con el gas natural es mucha, mucha pasta. Y este es el técnico de riesgos. Entonces, pues bueno, es una persona profesional, con un amplio recorrido, con mucho escarmiento, con mucha experiencia, un profesional pues, bueno, pues de mucho prestigio, hasta el punto de que a él el Banco de Noruega es el que le dejaba o el que le decía calcular los riesgos de las inversiones que estaban haciendo el gobierno noruego. ¿Vale? La cuestión es que un día recibe un correo electrónico del Ministerio de Finanzas en noruego diciéndole, oye, en estas previsiones que tú habías hecho, en estos cálculos, hay un desfase. ¿Qué ha pasado? Claro, en el momento en que le dicen eso, ¿vienen las 3 furias? No, eran las 3 furias y sus primas. O sea, porque te llaman del ministerio y te dicen qué narices está pasando. Entonces, Simon luego lo contó. Os voy a contar luego la historia un poquito más larguita. Pues bueno, la cuestión es que a Simon efectivamente las 3 furias le vinieron. Y él, además, cuando lo cuenta, dice, bueno, a mí se me caía el suelo. O sea, esto que te quedas de repente, parece que se te cae el estómago hasta el suelo, te pones pálido, sudoras, no puedes respirar. Bien. Simon metió la pata hasta el fondo y Simon lo que hizo fue, pues automáticamente abrió la hoja Excel del proyecto y se dio cuenta de que había cometido un error. Y un error suyo. Donde había puesto 1 de diciembre, habría tenido que haber puesto 1 de noviembre, en una celdita de un Excel de no sé cuántas hojas y 27.000 páginas y demás. Encontró el error y dijo, efectivamente, es que la metí. O sea, es decir, la cagué, pero de verdad. Porque entonces, en ese lapso y en ese de tiempo de calcular en base a datos de 1 de diciembre a base de 1 de noviembre, la cuestión es que el gobierno de Noruega, el banco, es decir, el Fondo Soberano de Noruega, había perdido 98 millones de euros.
ponéis todos los ceros, ¿no? Si lo traducimos a pesetas ya, los de mi generación X, pues ya nos volvemos medio locos, ¿vale? Se da cuenta de cuál es el error, es capaz de cuantificar el impacto, entonces, pues imaginaros, el miedo, la culpa, la vergüenza, o sea, todo totum revolutum y el estómago cerrado como una piedra. Le llama a su jefe, a ver, le llama a su jefe Patrick, que es el jefe de la unidad de riesgos. Vale, el director del departamento de riesgos estaba en Londres en una reunión y luego cuenta que cuando Patrick le llamó, o sea, que cuando Simon le llamó y le contó lo que había pasado, pues también le pasó algo lo mismo. O sea, es decir, se le pusieron de corbata, no pudo respirar, tal, porque se dio cuenta del impacto terrible que tendría aquel error de su departamento. Patrick volvió de Londres inmediatamente, comprobó que efectivamente lo que le contaba Simon es verdad. Además, Simon le dijo, mira, el error ha sido en este cálculo he metido la pata. Viene, comprueba, efectivamente, cuantifican el impacto que va a tener ese error y van y se lo cuentan a Nicolai, que es el CEO, ¿vale? Es el presidente del Banco de Noruega. Pues un tipo muy importante, con mucho poder y con mucha capacidad. Y cuando se lo cuenta a Nicolai, Patrick va y le dice, la hemos cagado. He metido la pata y hemos cometido un error en el fallo de esto y vamos a perder 98 millones de euros. Perdón. Vale, os voy a contar ahora la intrahistoria. Esta historia salió a la luz pública en enero aproximadamente de este año, del 2024. Si te pones a investigar un poco, porque lo que fue noticia fue la contestación del CEO, ¿no? De decir, bueno, no pasa absolutamente nada, confío mucho en vosotros, tal. La noticia gorda fue eso, es decir, el Banco de Noruega pierde 98 millones por un error en una hoja Excel. Si metéis esto en Google os aparecen un montón de noticias al respecto, y esa fue la noticia. La cuestión es cómo se gestionó esto internamente, y ahí es donde está el quid de la cuestión. Porque esto sale en enero de 2024, cuando realmente este fallo ocurrió a finales de 2022. Y sale porque se publica en un informe que es un estudio antropológico, un estudio sobre la cultura organizacional del Banco de Noruega. El Banco de Noruega hace 10 años, después de la primera crisis financiera aquella gorda que hubo, dijeron, no hemos andado finos, no hemos sido capaces de reaccionar bien a lo que estaba ocurriendo en el mercado. Y el que se dio cuenta fue el CEO Nicolai, que lleva muchos años como presidente de este banco. Dijeron, nos hemos dado cuenta de que no hemos sido capaces de generar soluciones creativas a una situación de crisis que no podíamos prever. ¿Os suena factores, contexto, lo que comentábamos antes? Ahí se dieron cuenta de que estaban siendo torpes, de que estaban siendo lentas y que de muchas de las soluciones que habían propuesto les había costado muchísimo tiempo dar con ellas, les había costado muchísimos recursos, había supuesto además un esfuerzo emocional para los equipos y decidieron que algo tendrían que hacer. ¡Uy, me he pasado de tiempo! La cuestión, cuando hablamos de liderazgo y cuando hablamos de liderazgos innovadores, la cuestión es que no podemos esperar a que ocurra el error para improvisar la forma en la que vamos a reaccionar de ello. Hay que trabajarlo previamente. Este hombre lleva 10 años trabajando en la cultura organizacional del Banco Noruego. Y en esa cultura organizacional del Banco de Noruego se dieron cuenta de que la gestión del error era clave para poder ser luego mucho más rápidos, mucho más proactivos, mucho más ágiles, generar soluciones creativas cuando ese error llegase, ese error que no podían prever. Nadie podía prever efectivamente que Patrick o Simon, que son profesionales de amplio prestigio, iban a cometer un error tan tonto como equivocarse de una fecha de Excel. Y lo hicieron. Y lo hicieron, al final ese error llegó. ¿Por qué este correo electrónico se da? No porque el CEO Nicolai sea un tío majísimo y sea una persona, pues eso, muy a lo Burr Lancaster, ¿no? Decir, no pasa nada, 98 millones de euros. No, coño, claro que pasa 98 millones de euros. Pero que eso no os pueda. Porque si os puede, el año que viene nos va a volver a suceder. Porque vais a tener tanto miedo cuando hagáis un Excel que mandar un Excel o mandar una propuesta al gobierno nos va a costar meses. Porque vamos a generar una serie de procesos de culpabilización, que lo que va a hacer es que el equipo realmente no pueda trabajar con esta seguridad y con esta capacidad de tomar decisiones, de ser rápidos, de ser ágiles, de ser proactivos, de ser creativos a la hora de proponer soluciones. Si gestionaron el error de esa manera, os invito además a que cojáis el informe de la cultura organizacional del Banco Noruego, porque es público, es decir, lo publicaron en la intranet. Os daréis cuenta realmente de cómo la cultura organizacional realmente es la que nos puede, y en este caso además la gestión del error, es la que nos puede garantizar que cuando
el momento Lancaster llegue a nuestras vidas, a nuestra organización, a nuestro departamento, tendremos que haber tenido los deberes hechos, porque en la improvisación las furias pueden. Si no has trabajado previamente cuáles son los mecanismos para mantener el miedo, la vergüenza y la culpa bajo control y ser tú el que las domine y no ellas las que te dominen a ti, si no lo consigues, pues... Y por eso digo que hoy es cuando tenemos que empezar a generar esa cultura del error, de tenerlo integrado, evidentemente, de procurar preverlo, de ser muy buenos a la hora de establecer, pues bueno, dónde podemos equivocarnos, dónde nos hemos equivocado antes, vamos a decirlo, vamos a hablar de ello, vamos a establecer mecanismos que acaben con ese impacto, que desactiven el miedo y que desactiven la culpa, para que en el futuro, pues cuando realmente lo que pase, sea lo que sea quien sea, además, quien mete la pata, pues bueno, pues en nuestra organización, en nuestro equipo, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro sistema unipersonal, pues tengamos la fortaleza suficiente como para poder hacer frente a eso, al miedo, a la vergüenza y a la culpa que tan pequeñitos y tan agarrotados y tan inmovilizados nos deja. Acabamos con una cita de Santiago Beruete, gran maestro de la cultura. Y bien, esto ha sido todo. Espero que os haya hecho reflexionar y os haya gustado.